La vida nos pasa, nos sucede todos los días. Dicen que todo depende según el cristal con que se mire. Nosotros preferimos verlo con psicología. Bienvenido. Bienvenidos a una emisión más de su programa donde todo lo vemos con psicología. El día de hoy nuevamente hablaremos de este tema que es tan importante y delicado y bueno, se trata sobre la prevención del abuso sexual y violencia infantil. Y para ello traemos a una invitada especial. Ella es directora y fundadora de Alas AC. La invitada especial, Vivaldina Hauber, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, gracias a los dos, gracias por dar voz y coro a la niñez mexicana en esa temática que importa tanto. Definitivamente. Y bueno, pues para empezar nos gustaría iniciar haciendo un resumen pequeñito y breve sobre lo que hablamos la semana pasada en el anterior programa. Pues sí, en el programa anterior hablamos acerca de la fundación, cuáles son los orígenes, hablamos también de la necesidad. Hay problemas técnicos. Hay problemas técnicos. Otra vamos a tener que intercambiar micrófono. En el resumen del programa anterior también intercambiábamos micrófonos. Sí, hablábamos también de la necesidad de motivar a los niños, a los pequeños a acercarse a una fundación, en este caso Alas, para poder dar el primer paso, ¿no? Y con esto pues Alas los apoyaría en los demás pasos siguientes. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de otra parte de este tema que es la prevención. Ya no tanto de la atención, sino de la prevención, cómo prevenimos esto. Y a mí me gustaría preguntarte, Vivaldina, ¿qué es prevención? Ay, nos puso nerviosos el que tuvimos que cambiar de micrófono, muchachos, ¿qué quieren? Sí, bueno, rapidísimo, voy a retomar qué es el abuso sexual infantil para también hablar qué es la prevención. Recordemos que un abuso sexual infantil lo podemos recordar o reconocer por las siglas ASI. Y una así va a ser esa relación de poder en la que el adulto, el transgresor, va a buscar cualquier tipo de acercamiento, ya sea visual, auditivo o de tacto, contra un menor, y las intenciones son completamente dañar y vejar su sexualidad. Para comprender qué es la prevención, tenemos que saber que este concepto tiene diferentes tipos de niveles y son las medidas que tenemos, desarrollamos o creamos para evitar cualquier tipo de situación de riesgo, ya sea en el campo de la salud, de la sexualidad o social. Okay. Bien, y justamente ahorita platicábamos esto que es tan importante, ¿no? Que desde casita se platique esto con los niños, ¿no? Que se fomente la comunicación porque, bueno, todavía no es algo que hemos logrado resolver tampoco como psicólogos, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son estos tipos de niveles de prevención? Gracias. Sí, contamos con 3 niveles de prevención. Prevención primaria, que es informar al grueso de la población. En este caso estamos hablando de ASIS. Entonces, informar al grueso de la población sobre las características, tipos, manifestaciones en las que se puede dar una agresión contra un menor. También se explican sobre los tipos de agresores o tipo de personas que van a atacar a este tipo de niños. Recordemos que hay de 2 tipos, los oportunistas y los que nacen con esta filia, y a los 2 los vamos a llamar pederastas. En la prevención secundaria se hace detección. Ya una vez que se brindó la información puntual, uno puede estar reconociendo a través de esta información que hay indicadores, conductas, actitudes, respuestas que el menor puede desarrollar con respecto a su entorno, a una persona en específico, y podemos detectar este tipo de violencia. Y la prevención terciaria, que va a ser el seguimiento y se va a buscar romper estos ciclos de violencia. Se da también a través de la credibilidad. Si nosotros atendemos en forma oportuna este tipo de delito o este tipo de trauma, se pueden tener resultados bastante positivos en la víctima y pueden disminuir los factores de riesgos como las secuelas. Claro, aparte muchas veces algo que pasa
casa, es que decimos, ay, ¿cómo vas a señalar al tío, no? ¿Cómo vas a señalar a tal persona, no? Y pues estamos incurriendo, incluso cubriendo o siendo cómplices de toda esta situación, ¿no? Entonces, híjole, qué coraje. Sí, así es. Y bueno, otro punto que también me parece importante es conocer acerca de las herramientas, ¿no? Si bien ya hablamos de que, bueno, no tenemos que estar siendo cómplices, ¿no? O encubriendo este tipo de conductas, bueno, ¿qué herramientas tenemos o podemos acceder a ellas, pues para denunciar o acercarnos a este tipo de situaciones? Claro, es la única herramienta eficaz contra el abuso sexual infantil es la prevención. Es lo único que va a ayudar a evitar este tipo de daños y vejaciones. Una de ellas es, o sí, hablar sobre la sexualidad del menor y el reconocimiento corporal del menor, incluyendo la genitalidad. Esto se tiene que hacer desde los 3 años. También desde los 3 años se tiene que indicar al menor cuáles van a ser aquellas personas que van a tener cuidado directo en su higiene. Y entonces se le informa, solo va a ser mamá, solo va a ser abuelita, solo vamos a ser nosotros los únicos que vamos a poder tener contacto contigo. También, bueno, pero ya pasó la edad, ya no hice estos puentes con mi hijo, se puede hacer este puente de confianza a través de la higiene personal. Entonces los preadolescentes empiezan que ya huelo demasiado fuerte, ya el acné. Podemos hacer estos puentes también para generar un vínculo mayor y brindar esta información específica. Se tiene que también respetar al menor con los adultos que no quiere tocar. Regularmente lo obligamos por educación y amabilidad a tocar a adultos que quieren transgredir su cuerpo y con eso hacemos una obediencia condicionada, el mande, ¿no? Y hay una herramienta básica y muy bonita y que además ahorita en tiempos de COVID también la podemos aplicar los adultos y son los besos de canica. ¿Qué es esto? El peque puede entrar a cualquier espacio, nosotros lo podemos aplicar también y damos un besito y lanzamos el besito de canica. Órale. Claro, con eso podemos evitar cualquier tipo de contacto impropio. Claro. También es necesario todo el tiempo estar supervisando las relaciones familiares y de amistad que tiene el menor con los adultos cercanos. No es tener paranoia, no, pero es necesario siempre estar generando este tipo de vínculos para que los menores sientan la confianza total de contarnos qué está pasando. Otra herramienta de prevención es hacer listas de cotejo. Se ponen a jugar un juego de mesa, después del juego de mesa le piden a su hijo que desarrolle una lista con 5 adultos a los cuales les confiarían sus mayores secretos, lo más importante. Y tu papá, tu mamá, haces la misma lista, pero que el pequeño no lo vea. Y después las cotejan. Y ahí pueden ver si los adultos de confianza de su niño o su niña o su joven son los mismos que los tuyos o hayan un adulto externo al círculo de confianza que puede estar siendo invasivo. Y es urgente o sí, también enseñarles reglas de autocuidado cuando navegan por la web. El grooming es el abuso sexual infantil virtual y es igual de transgresor y dañino. Con estas simples herramientas básicas, ustedes van a poder generar lazos y puentes de confianza harto importantes con sus chiquitines y además poder detectar en tiempo y forma si su niño o su niña o su joven está viviendo algún tipo de violencia o una sí. Claro, muchas veces lo que comentábamos, ¿no? Dentro de los ambientes donde hay niños es en donde están estas personas depredadores, ¿no? Les vamos a llamar depredadores aquí. Sí, así es. Entonces, incluso los mismos maestros, ¿no? Se ha dado casos y tenemos que tener pues mucha vigilancia con los niños porque no sabemos si el maestro que tiene o la maestra que tiene pues tiene esta tendencia, ¿no? Entonces tenemos que estar en constante vigilancia para que esto pues no suceda, ¿no? Claro que sí, además como lo dijo nuestra invitada,
la educación sexual desde edades tempranas, ¿no? Cuanto más pronto nosotros nos acerquemos a ellos y hablemos de estos temas, nos estamos adelantando a muchos contextos, ¿no? Desde redes sociales, desde compañeros, desde amigos, como lo dice, desde familiares, que es donde vienen más fuentes de riesgo, ¿no? Y además, bueno, también aquí hemos tenido algunos programas donde hemos traído una psicóloga experta en el tema y nos ha hablado de cómo acercarnos con nuestros hijos y hablar de estos temas importantes. Sí, perdón, solo hago una anotación. Es justo eso, cuando me dicen, ¿cómo hablo de sexualidad con mis niños? Y se asustan demasiado. Caray, que no es hablar de tus preferencias o tus fantasías, es hablar todo a una edad. Entonces, hay cuentos. Cuando dicen, nadie nació aprendiendo a ser padre. Actualmente sí hay mucho material que te puede enseñar cómo guiar a tus niños. Claro. Y existen, por ejemplo, las coplas de Rita, que son canciones que les enseñan sobre sexualidad y reconocimiento corporal y espacio personal a los menores. Y también en la Fundación Alas contamos con un cancionero que les enseña absolutamente todas las medidas de autocuidado e higiene y espacio personal, que son medidas básicas para evitar cualquier tipo de violencia, sobre todo los abusos sexuales. Muy interesante, pues ya lo escucharon, ya sea tanto de este lado en la parte psicológica como en la fundación, pues pueden encontrar este tipo de apoyo o asesoramiento. Así es. Bien, ahora algo que me gustaría preguntar va más orientado con las personas que llegan a Alas, ¿no? ¿Cuál es el protocolo de intervención con estas personas? Va a depender de cómo venga el caso. Recordemos que en el programa pasado hablamos que el ASI no presenta una sintomatología específica, no hay un síndrome. Entonces, la intervención va a depender sobre las secuelas que ya estén instaladas, si se está dando en el momento o ya pasó. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo ahorita es capacitar a las familias también en cómo recibir la noticia para que las secuelas no se instauren y los trastornos de estrés postraumáticos no sean mayores. ¿Qué es esto? Bueno, pues cuando alguien te dice, un chiquitico te está diciendo que está siendo víctima de una violencia de este tipo, en primera instancia, papá, mamá o adulto de confianza, tienes que respirar, te controlas, te sientas y empiezas a escuchar al niño sin juzgarlo. No haces preguntas externas, no reprochas, ¿por qué no lo dijiste antes? Empiezas a trabajar desde la credibilidad y en la autogestión de emociones, porque si también los adultos reaccionamos de una forma estridente, con mucho llanto, mucha tristeza, mucho enojo, mucha rabia, estamos generando una sensación de culpabilidad al menor. Entonces, parte de lo que también nosotros trabajamos dentro de la fundación y que de las mayorías de las intervenciones se hace, es trabajar con la culpa, tanto de la víctima, porque recordemos que el agresor va a estar nutriendo el secreto y va a responsabilizar al menor del hecho. Entonces, trabajamos con la culpa, trabajamos con la familia. En este tipo de casos se tiene que hacer todo un protocolo y todo un proceso integral. Se tiene que trabajar con la víctima y con los familiares. Se tiene que trabajar y puntualizar con el entorno del menor. El entorno tiene que ser amable, tiene que ser cálido, tiene que tener la certeza de que todo va a estar bien, que se van a recuperar, y es necesario darles mucho cobijo y amor a esas mariposas a las que les han quebrado las alas. Si se empiezan a hacer estos puentes, de verdad que el resultado es óptimo. Caray, que toda persona que ha vivido un abuso sexual infantil no está estigmatizada y su vida no se ha ido al carajo. Solo es necesario cerrar el capullo, tejer con puntada fina y volver a abrir las alas para planear a lejanos horizontes. Ay, qué bonita. Qué padre, se ve que hay teatro. Y amor y pasión en todo esto. Sí, Y algo muy importante es validar a los niños, ¿no? Porque esto, Así es. pues sí, como lo habíamos comentado anteriormente, siempre le damos la credibilidad al adulto. Y pues ¿en dónde quedan los niños, no? Es mucho de escuchar a nuestros pequeños. Yo sé que a lo mejor pueden ser pláticas muy fuertes o muy complicadas de escuchar, pero es necesario. Principalmente eso, ¿no? Que uno como adulto lo escuche
tiene que regularse mucho, ¿no? Antes de, ¿no? Porque primero está el menor. Así es. ¿no? Primero tenemos que atender al pequeño y darle esa seguridad. No castigarlo o regañarlo por lo sucedido o por lo que tuvo que haber hecho, sino más bien brindarle ese apoyo y esa seguridad por haberlo dicho, validarlo. Claro, ¿no? o sobreprotegerlo, ¿no? También es otro de los errores que se cometen por la culpa de los padres o los cuidadores. Y curiosamente, si uno empieza a generar estos puentes de comunicación, caray, los niños son tan asertivos y están llenos de dudas y muchísima curiosidad con respecto a su sexualidad. Ellos te van guiando. Solo es necesario tener la información precisa. Entonces, el niño varón te va a preguntar qué es la menstruación. Papá, ¿tú sabes qué es la menstruación? Caray, pues leo un poco, un artículo y brindo esa información. Recordemos que este tipo de atacantes, ¿no? De este tipo de adultos, es que hay palabras que no podemos decir en televisión. Entonces, este tipo de personas están resolviendo ese tipo de dudas. Están al acecho todo el tiempo. Entonces, caray, vamos a orquestarnos, vamos a informarnos un poco y con esas medidas vamos a proteger a nuestros niños. Claro, totalmente. Aparte, muchas veces padres de familia llegan al consultorio y nos dicen, es que ¿cómo voy a hablar de sexualidad con mi hijo? O sea, tiene 4 años. ¿Qué le voy a decir? Le voy a empezar a hablar de los videos prohibidos, ¿no? Vamos a decirle así, ¿no? Y es algo que les preocupa muchísimo, ¿no? Y también temen dar demasiada información que tal vez no es para la edad, ¿no? Y pues hemos estudiado, se sabe actualmente que no importa cuánta información le des al niño, él va a captar lo que su cabecita esté dispuesto a captar, no hay más, o sea, no importa la edad, pero muchas veces es una de las preocupaciones que tienen los papás cuando llegan, ¿no? Con nosotros. Ay, perdóname, ya te gané el micrófono. Sí, ¿sabes qué pasa? Que también lo puedes hacer a través de cuentos, a través de historias. Exacto. Y le preguntas al niño, ¿tú qué harías? ¿Tú qué opinas? Y entonces sí vas verificando si el niño va comprendiendo la información. Exacto. Y bueno, a esas edades hay herramientas didácticas tan elementales como el juego del calentamiento. Este es el juego del calentamiento. Esa canción, si la buscan, no pasa por la genitalidad. Pero es una de las herramientas que en Alas nosotros aplicamos y también calentamos los genitales. Entonces, cuando pasamos por eso, ya estamos hablando de todo el reconocimiento corporal, Claro. de una forma tan amable. Y caray, ¿por qué nos da miedo decir vagina y no nos da miedo decir oreja? A ver, oreja. Miren, nadie protesta. Sí, nadie está diciendo nariz. A ver, nariz. No, miren, no hay dislike ni nada. Entonces, ¿por qué nos da miedo decir vagina, pene, ano? Cuando, pues caray, es el reconocimiento y caray, también hay que lavarse todas esas partes. Quien no las nombra, ¿cómo las de traer, eh? Claro, claro, claro. Claro, además, otro recurso muy importante es no dar más información de la que el niño necesita, ¿no? Exacto. Muchas veces nos preguntan algo los pequeños y nosotros ya estamos dando por hecho muchas cosas y no, a lo mejor lo escucho en algún lado o a lo mejor ni siquiera tiene que ver con lo que estoy pensando, ¿no? Como hay por ahí un meme, ¿no? Que llega el niño con el papá y le dice, papá, ¿cómo se le llama eso cuando duerme uno encima del otro? Creo que sí Y el señor se queda así y la mamá entra y litera, hijo, litera. Ah, gracias, mamá. Y el papá. ¡Qué cochina la mente, padre! Y para todos los que pensaron lo mismo en casa. ¿Qué está Por eso pasando? no es hablar de tus perversiones, fantasías. No, caray. Pues. Entonces, solo lo que el niño nos pregunta y dónde lo escuchaste, por qué la pregunta. Ajá. Con eso ya precisamos y no damos información que no necesita o que no le funciona en ese momento. Claro. Así es. Ahora, dentro de la intervención, una parte muy importante, como ya lo habíamos mencionado, es la familia. ¿Qué decisión se toma con la familia? Ay, híjole, es la pregunta del millón porque es muy complicado trabajar con muchos familiares porque es un delito que se comete a puerta cerrada, a veces se toma como secreto de familia y tienden a proteger a los agresores. De ahí que una de las características de este tipo de violencias es que dura mucho tiempo y que puede ser transgeneracional.
porque obligan a los menores a convivir con sus propios agresores. Y aquí desarrollan, o tenemos 3 perfiles de madres también. Las madres que ignoran por completo y les parece completamente perverso lo que los niños les están narrando y entonces no les creen. Las madres que tienen alguna psicopatía y entonces se vuelven agresoras y cómplices de este tipo de pederastas, y aquellas madres que vivieron una así cuando eran niñas y ahora que sus niñas o niños están viviendo el mismo tipo de violencia por el mismo agresor, se quedan callados. Claro. Entonces, lo primero que hacemos, si llega la denuncia, hay niños que nos buscan y cuando los niños nos buscan empezamos a hacer puentes para llegar a un adulto de confianza que pueda llevarlo a la asociación y empezar a trabajar con ellos. Cuando llegan los padres, la madre, la abuela con el pequeño, lo primero que pedimos es que también se aleje del agresor y es aquí cuando empieza lo difícil porque tienden a protegerlo, por eso es que las secuelas se instalan y tenemos estadísticas tan terribles como más del 70% de la población en México ha vivido un abuso sexual infantil o de 10 delitos que se cometen solo 8 se denuncian o el 99% de impunidad. Entonces recordamos que el abuso sexual infantil lo sostiene la triada de la impunidad, la ignorancia y el secreto. Es urgente que como familias y núcleo brindemos la credibilidad a los menores. De ahí que desde la Fundación hacemos una intervención integral con la familia para sensibilizarla y en muchas veces apoyar a una denuncia social y no penal, porque también les da terror meter a la cárcel al abuelo, meter a la cárcel al padre biológico. Entonces empiezan tantos tabús, tantos estigmas, que es un proceso muy fino de trabajar, se necesita mucha pericia para poder liberar al menor de este atrapamiento psicológico que es el abuso sexual infantil. Ok, o sea que hablamos de un atrapamiento psicológico, está encapsulado. De un secuestro, sí, de un secuestro. Está limitado, se podría decir. Totalmente. ¿No? Vaya, bueno, eso sí no lo tenía considerado, pero qué interesante. Bueno, finalmente, ¿qué canales les dan ustedes a estos pequeñitos que de pronto sus papás no les creen o no confían en sus palabras? ¿Ustedes qué recomendaciones les dan y qué canales tienen? Es que nosotros sí les creemos y entonces de ahí que nuestra propuesta sea tan vasta y multidisciplinaria, porque les brindamos talleres, club de tareas, capacitaciones, festivales, eventos. ¿Por qué? Porque si un niño dice, ¿cómo le digo a mi mamá? Pues dile que venga al festival tal. Y entonces van a los festivales, van a los eventos, los recibimos con mesas de información, prevención primaria, sobre los tipos de violencia, sobre las características de este tipo de delito, hacemos puente con la familia, que ya le estamos esperando, entonces empezamos todo un procedimiento muy amable. Nuestra metodología es a través del arte, a través de la cultura y el deporte. Entonces estamos generando resiliencia social y reconstrucción del tejido social a través de un lenguaje muy amable, porque el ser víctima de este tipo de delito no va a condicionar tu vida. El ser agresor, sí. Entonces es necesario que por amor empieces a buscar ayuda. Y es justo eso, también los actos de amor van para con los agresores. Si tú te acercas a un niño, vas a terminar en la cárcel. Entonces un acto de amor es no agredas a más niños. Y es así como vamos construyéndonos. Y con los padres, pues darles fortaleza y certeza de que no están solos, que tienen a muchas personas, instituciones y organizaciones de la sociedad civil haciendo coro. Y en este caso cuentan absolutamente con todos los servicios y apoyos confidenciales de ALAS, Arte Laboratorio y Activismo Sociocultural AC, Soñando Mariposas. Nos pueden encontrar de 10 de la mañana a 6 de la tarde en la calle Sol 192, Colonia Buenavista, Alcaldía Cuauhtémoc. Ahí está nuestro centro cultural y estamos en recepción las 24 horas del día en casos de abuso sexual infantil o intentos de feminicidio o violencia de género. Wow. Ay, qué bonito.
Definitivamente, suena pues bastante es un tema muy importante que sí necesitamos darle más difusión, ¿no? Una vez más se nos acaba el programa. Se nos fue el tiempo Se nuevamente. nos fue el tiempo, pero agradecemos de verdad que hayas venido. No, hombre, gracias a ustedes. Recuerden que la niñez está en lucha. Escucha, la niñez está en lucha. Adultos informados, niñas y niños bien cuidados. Niñez unida, siempre protegida. Perfecto. Pues muchísimas gracias y nos vemos el siguiente programa en Con Psicología.